Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, uno de los últimos datos de las últimas referencias nos ha llegado por parte de Estados Unidos con ese IPP, que al final es un indicador claro de la evolución esperada para la inflación. Y en este caso hemos visto una moderación importante que nos hace también hilar un poco cuáles están siendo las últimas referencias respecto a la inflación que nos van llegando al otro lado del charco. Recordemos, ya la semana pasada veíamos una moderación del IPC, sustancial en ese 7,7%, importante, 6,3% la subyacente. Estoy hablando en todo momento de las tasas interanuales y también es bastante importante un informe de Goldman Sachs que prevé que el PCE, que es el indicador favorito de la Reserva Federal, se sitúa en el 2,9% para diciembre de 2023, lo cual estaría dándole la razón a la Reserva Federal de Estados Unidos a la hora de indicar que estas subidas de tipos de interés que está ejecutando están teniendo su fruto y que lo vamos a ver, de hecho, al cabo de a lo largo de los próximos meses. ¿Cómo estás viendo todo este entorno? Bueno, efectivamente, hoy se ha publicado una de las cifras de precios, ¿no?, de inflación, que es el índice de precios de producción. Si bien desde el lado del análisis de la economía no se ha tenido casi nunca en cuenta porque al parecer no tiene mucha correlación, no tiene por qué transmitirse a las cifras que realmente son importantes como el IPC, pero sí, evidentemente ha sido muchísimo más bajas de lo esperado. Los costes de producción están cayendo gracias al desbloqueo en gran parte de las cadenas de suministro, la bajada de los precios de las materias primas, etcétera. Entonces, esto ha tenido su efecto en el mercado. El mercado lo ha recibido de manera positiva, con subidas en los índices americanos, en los tres, subidas importantes, además de otras razones, y esto viene en cierta medida a corroborar lo que desde hace tiempo venimos esperando, ¿no?, que la inflación empiece a ceder gracias a la actuación de la Reserva Federal, la subida de tipos de interés acumuladas, que es como así lo refiere la Reserva Federal en sus últimos informes. Esta acumulación, que tiene un efecto de retraso, ya están empezando a surtir efecto. El IPC fue bajo y, como bien indicas, la siguiente cifra, que es la cifra preferida, que son las PCE, en sus siglas en inglés, gasto de consumo personal, pues también se esperan que sigan cayendo, sobre todo la subyacente. Por lo tanto, el mercado ha reaccionado positivamente. Los tipos de interés de mercado, los bonos, el rendimiento de los bonos, incluso los de más cortos, los del 2 años hasta el 10 años están cayendo, 30 años también están cayendo, algo que, por cierto, le puede preocupar a la Reserva Federal, que quiere mantener la tensión en los tipos de interés para seguir luchando contra la inflación, pero el mercado está anticipando, el dólar está cayendo de manera fulminante y, de momento, los índices bursátiles, la bolsa, están actuando de manera positiva. Bueno, muy importante, ¿no? Las reacciones, los movimientos que estamos viendo en estos momentos, como bien indicabas, el dólar cayendo, los rendimientos de los bonos también. De hecho, estamos mirando muy detenidamente porque ya hay varios informes que apuntan a los bonos como el activo estrella de 2023, y es más, también en un último informe de Bank of America pues insistía en que vamos a seguir viendo una caída en los rendimientos, por tanto, subida en los precios de los bonos, y además se enfocaba, ¿no?, sobre todo en el caso del 10 años estadounidense. Vamos a ver de todas formas cómo sigue evolucionando esto. Pasando ya a Europa, Miguel Ángel, hoy hemos visto cómo el PIB de la eurozona ha confirmado la debilidad económica que estamos viendo y que se está acuciando en el viejo continente. De hecho, hemos visto cómo el PIB ha crecido un 2,1%, el de la Unión Europea 2,4%, y hemos visto cómo se frenaba la expansión realmente. ¿Cómo estás viendo precisamente estos últimos datos que vamos conociendo? Bueno, en Europa, efectivamente, ahí la situación es completamente diferente. Estamos, sobre todo, debido a todo lo derivado de la tensión en Ucrania, que, por cierto, también, aunque sean muy leves, están habiendo ligeras buenas noticias últimamente en referente a conversaciones Estados Unidos con Rusia que pueden esbozar quizás en el futuro, ojalá sea pronto, algo de paz, y eso está teniendo su efecto. Vimos, por ejemplo, hace unos días el dato de producción industrial en Europa, que fue mucho más alto de lo esperado, aunque por unas razones muy concretas, que estaban casi todas esta subida centrada en un solo país, en Irlanda, donde
donde hay muchas multinacionales que estacionalmente pues tienen producción mucho más alta, ¿no? Pero dato más alto. El dato de hoy tampoco ha sido excesivamente negativo, pero hay que pensar que, por un lado, el Banco Central Europeo va a tener que seguir subiendo tipos de interés, va a subir tipos de interés en su siguiente reunión y quizás en la otra, y eso supone un freno también al crecimiento. Y como decía anteriormente, el tema de la tensión en Ucrania, el tema del potencial falta de suministro de gas por parte de Rusia va a ir pesando sobre Europa. Aún así vemos como la divisa, el euro, ya parece que ha tocado algo de fondo, ya había descontado todo este escenario y está repuntando quizás con fuerza, ¿no? Y sobre todo contra el dólar. ¿Sí? Una cosa curiosa, hoy también además veíamos el índice ZEW de Alemania, vemos cómo la confianza de los inversores alemanes ha mejorado a pesar de las malas perspectivas macroeconómicas que se siguen dibujando. Si las perspectivas macro son negativas, ¿por qué los inversores alemanes se están mostrando menos pesimistas? Sí que es cierto que seguimos viendo de todas formas el dato en terreno negativo, pero está mejorando mes a mes. Bueno, pues se podría decir que bueno, los mercados se anticipan, en este caso es una encuesta, ¿no? El ZEW es una encuesta y prácticamente casi todo lo malo que podría ocurrir ya ha ocurrido, incluido la de la guerra de Ucrania, y podríamos decir que ya ha tocado parte de fondo y hay expectativas, aunque sean de momento muy ligeras, de estancamiento o mejora. Por eso esa cifra un poco mejor que la que se esperaba. Luego, el tema hay que tener en cuenta que algo que ha pesado mucho sobre el sentimiento de los inversores y sobre el crecimiento en Europa ha sido fue la posibilidad de un corte de suministro, de una falta de suministro de gas, ¿no? En Europa eso está solventado, incluso el precio del gas natural ha caído, influye y de manera importante. Las reservas en Europa están por encima del 95%, por lo tanto este invierno no hay riesgo de un corte de suministro y por lo tanto de un parón en la actividad, y esto pues parece que ha aplacado un poco los ánimos. Unido a lo que decía anteriormente, bueno, los avances de Ucrania en la guerra son vistos de manera positiva y las conversaciones. Entonces, este tipo de cifras como el ZEW, que es una encuesta, pues puede ir anticipando. De momento anticipó lo malo, por eso cayó tanto y ahora está recuperando algo, pero nada más que eso, sí. En España también es verdad que hoy mirábamos al dato de inflación ya confirmado, hemos visto cómo se modera hasta el 7,3%, aún así seguimos viendo una escalada importante en los alimentos y bueno, tenemos que decir sobre todo que en octubre el abaratamiento energético pues ha permitido sobre todo esa caída que se está produciendo en el caso de los precios por tercer mes consecutivo en nuestra región. Sin embargo, aunque es buena noticia que se está confirmando esa moderación de la inflación, tenemos que hacer distinción, por supuesto, entre la situación en Estados Unidos y la situación que estamos viviendo en Europa. En comparativa, Miguel Ángel, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, el caso de España ha sido muy buena cifra, 7,3% desde un 8,9% anterior, es una cifra muy buena. Efectivamente se debe prácticamente a la caída en los costes de la energía, costes de combustibles, por las ayudas del gobierno también, que es importante en este caso, y sin embargo ha subido pues un tema como es el tema de alimentos frescos, esto casi un 15%, bueno, eso lo estábamos previendo. Aún así, la senda es positiva, el movimiento está, en el caso de España, está en torno a, bueno, pues se puede relacionar un poco con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Europa, sin embargo, en países como Alemania todavía, la inflación sigue estando bastante alta. Es un dato positivo para España y lo que es importante es que la otra parte, la parte que se ha mantenido alta, pues tenga un retroceso en los próximos meses para que siga siendo positivo. Pues nosotros nos quedamos con esas claves. Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Nosotros nos quedamos con ese